El pincel de la historia representó la marcha devastadora de los combates con una belleza extraña. La fase más sangrienta de la Guerra de la Triple Alianza comenzó cuando las tropas de Argentina, Brasil y Uruguay entraron en Paraguay. Cándido López pintó a los hombres diminutos en el paisaje, en escenas que pueden aislarse, fragmentarse. Durante más de 2 años, los ejércitos se enfrentaron en un cuadrilátero de 50 kilómetros. La enfermedad fue tan letal como el fuego. La fiebre maligna y la viruela, que todos tememos más que una bomba en pleno vientre, siguen en aumento. Escribió León de Palleja en sus crónicas desde el frente para la prensa de Montevideo. Desde la capital uruguaya llegó también la fotografía, con su carpa, para registrar la vida en el teatro de la guerra. Javier López, enviado por la Casa Beit, fotografió el Hospital de Paso de Patria, que era también la iglesia. ¿Qué diremos de este vasto cementerio donde estamos nosotros acampados?, se pregunta Palleja. Aquí se recibe la muerte a toda hora. Se piensa en ella, porque las carpas están entreveradas con las sepulturas de los muertos. En el campamento argentino, los hombres de color leen y charlan. Alrededor se ven las palmeras cortadas por la metralla. Los soldados esperan en las trincheras con sus bayonetas. Los oficiales los observan. La batalla del Boquerón, el 18 de julio de 1866. La cámara no podía fijar todavía la acción del combate, pero podía retratar la quietud de la muerte. Una foto muestra el cadáver del temerario Palleja, envuelto en la bandera uruguaya. Los soldados a su mando le rinden honores. Poco tiempo antes había escrito: aquí solo se respira la muerte fría, estoica, del martirio y la resignación. A mediados de 1866, la fotografía y la pintura se encontraron en los campos de batalla del Paraguay. Detrás de cada imagen hay una historia, y durante la Guerra de la Triple Alianza, las imágenes se multiplicaron. Gracias al conflicto, las pequeñas fotos pegadas en tarjetas de 7 centímetros por 10 circularon como nunca antes en la región. Los retratos de estudio de militares que partían a la guerra guardan huellas, datos que el investigador Alberto del Pino Menck teje pacientemente. El coronel Feliciano González, hijo de esclavo, nacido esclavo. El que está a la derecha es el futuro general Casimiro García. Los hombres de los 4 países frecuentaban las galerías fotográficas para obtener una docena de tarjetas que repartían entre familiares, amigos, parejas o colegas. Eso formaba parte también de los ritos, de los usos sociales de la fotografía. Todas las familias de cierto poder adquisitivo
tenían un álbum lleno de cartes de visite. Aldecoa murió a resultas de las heridas padecidas en Yataitícora, una refriega muy encarnizada. En esta imagen ustedes pueden apreciar que la fotografía tiene color. Y si yo tengo que elegir una fotografía, la que más me ha llamado la atención, la que más me ha impactado, yo diría que es esta. ¿Y qué es lo que tiene de llamativo esta foto? La ausencia de una pierna. El oficial perdió su pierna, perdió su ojo, a resultas de un disparo de un proyectil. Hice una pequeña pesquisa sobre este oficial, pero no llegó a participar en la campaña, porque padecía sífilis. Esta fotografía es el futuro teniente general Eduardo Vázquez. Esta fotografía está tomada en 1869. Es el año final de participación del ejército uruguayo en la guerra. La carte de visite también ayudó a consolidar el trabajo de los profesionales, que eran mayoritariamente extranjeros. Con la guerra, las casas fotográficas empezaron a ofrecer al público retratos de guerreros célebres. En 1869, el primer censo nacional registró 190 fotógrafos en el país, de los cuales 130 estaban en Buenos Aires. El tema siempre es el lucro, o sea, lo que ganan esas casas fotográficas, esos estudios fotográficos. Ahí tiene el estudio de Pedro Bernadette, que es un francés. Y Bernadette hace muchísima plata. Con dedicatorias escritas al dorso, para un camarada, para una madre, los retratos de los soldados cruzaban las fronteras. Se fotografiaban combatientes de todas las graduaciones. El general Wenceslao Paunero y su distintiva barba blanca. El coronel Manuel Rossetti, que murió en Curupaití. En esa misma batalla, Cándido López perdió el brazo derecho y debió educar su mano izquierda para pintar los cuadros de la guerra. También se retrataron los líderes de los 4 países. Bartolomé Mitre, general en jefe de los ejércitos aliados, aparece de barba larga, con una pistola en la cintura. Venancio Flores, presidente del Uruguay, a cargo del Ejército Oriental. El emperador Pedro II de Brasil, un aficionado a la fotografía, junto a su esposa. El mariscal Francisco Solano López, presidente del Paraguay. Su retrato en carte de visite circuló también en los países enemigos. Su última fotografía fue tomada poco tiempo antes de ser muerto. Madame Lynch, su esposa, la legendaria irlandesa que lo acompañó en la retirada de su ejército. Pero hubo una guerra antes de la guerra, que fue capturada por los fotógrafos. El sitio de la ciudad uruguaya de Paysandú, en octubre de 1864. Uruguay había tenido una guerra civil. En el marco de esa guerra civil, Brasil invade territorio uruguayo y eso lleva a una serie de reclamos del gobierno paraguayo
exigiéndole a Brasil que evacúe territorio invadido y bueno, todo ese panorama tan complejo que es lo que lleva a la llamada Triple Alianza. O sea, como que es un primer acto de ese drama, ¿no?, que fue la guerra. En la Biblioteca Nacional de Uruguay se conserva una de las colecciones más completas de las fotografías de Casa Beit. Este es el passepartout original, clásico, de la serie de la guerra contra Paraguay. Las cajas donde venían los aparatos fotográficos eran muy pesadas. Los lentes eran gigantescos. Y las fotografías se conservaban por muy poco tiempo. Si no las revelaban rápidamente, se corría riesgo de que se perdiera. Muchas fotografías se perdieron. En total se conocen 36 albúminas, de 11 centímetros por 18, hechas en 2 viajes, en junio y septiembre de 1866. Itapirú. Ita es piedra en guaraní. La fortaleza de Itapirú, hecha escombros, el sitio por donde los aliados cruzaron el Paraná. O sea, la invasión tuvo lugar en abril de 1866. El general Mitre con su Estado Mayor. Mitre es inconfundible, ¿no? Porque algo que lo hizo célebre en la guerra fue el sombrero de panzaburro que él usaba. Incluso él tenía una forma muy peculiar de pararse, ¿no? Un grupo de prisioneros paraguayos. El vestuario de ellos siempre incluía ese chiripá tan peculiar. Si ustedes ven, parece una pollera. Soldados brasileños por entrar en combate. Las baterías aliadas, preparadas para la acción en la batalla del Boquerón. Las carpas del campamento uruguayo. La participación uruguaya fue muy simbólica y hay un detalle bastante difícil a veces de aceptar. La mitad del contingente uruguayo estaba integrado por paraguayos, prisioneros. Una familia indígena que no se aleja de la guerra. Una vista del frente enemigo. Aquí estamos apreciando las carpas del ejército paraguayo. La estación telegráfica. Algo que le dio mucha ventaja a Paraguay fue el uso del telégrafo. Esta es una de las fotos realmente macabras, ¿no? Los fotógrafos llegaron tarde a la batalla del Tuyutí, pero pudieron registrar el resultado del combate más grande que haya habido en suelo sudamericano. El 24 de mayo de 1866, 15.000 combatientes murieron en 4 horas. Ellos hablan de diferentes montones de cadáveres paraguayos. Se sabe que después de los grandes combates de mayo de 1866 y de julio, los aliados hacían piras con los cadáveres paraguayos. Pero como estaban tan resecos por lo delgados, por lo flacos que estaban esos soldados, no los podían quemar, porque no tenían grasa. Entonces los aliados decían que los paraguayos no se rendían ni ante el fuego. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola.
¿Todo bien? Buen día. Un álbum en el Museo Histórico de Uruguay tiene las fotos de Casa Beit. En la tapa lleva impreso el nombre del autor. La primera página reproduce un famoso óleo de Palleja. Algunas fotografías tienen mayor detalle. En la trinchera se distingue la bandera uruguaya, un instrumento musical, un soldado afrodescendiente bebiendo de una botella, una olla al fuego. Un grupo de oficiales se abraza para la foto en el campamento brasilero. Al fondo se ven los fusiles dispuestos. Un fogón de campamento. Los soldados charlan, leen y juegan a las cartas. El mangrullo argentino y el hospital brasilero, con un soldado posando a cámara. Una segunda toma de Mitre con su estado mayor. Una batería escenificando el combate del Boquerón. El batallón Independencia formado en columna. Existe también una imagen del frente de la Casa Beit en Montevideo. Una persona, tal vez sea Javier López, mira a cámara desde el balcón. La Casa Uruguaya se había inspirado en las fotografías de la Guerra Civil Norteamericana y había conseguido del gobierno un compromiso, el copyright de las imágenes. Pero todo indica que su esfuerzo no tuvo el éxito esperado. La Casa Beit se vendió en 1867. Del Pino Meng pudo establecer qué fotos pertenecen a cada serie y cómo salieron a la venta. En una carpeta guarda los recortes de periódicos de la época. Se le ofrecía al público la guerra ilustrada, el teatro de la guerra, en fotografías. Pero Cándido López, que también era fotógrafo, decidió usar la pintura para representar la verdad histórica. Cándido fue fotógrafo, ¿no? Es decir, una de las preguntas que hay que hacerse, ¿por qué utiliza tampoco la fotografía? Si la ha utilizado, no tenemos registro durante la Guerra del Paraguay. La relación con la fotografía se torna ahí más compleja, ¿sí? Por el criterio de verdad que se le asume a la fotografía en el siglo XIX, Cándido López aspira a una verdad histórica, por lo tanto, a una mirada mucho más abarcadora de todo el proceso de la guerra. En ese sentido se vincula más con un panorama, ¿sí? O con una ilustración de la guerra que con el detalle fotográfico. Y desde luego no hay nada más que el impacto de después de Curupaytí, que tal vez es una de las imágenes más cruentas sobre la guerra en América Latina. Uno al ver este cuadro no puede dejar de pensar en los montones de cadáveres de las fotografías de Beit. No hay imágenes fotográficas del combate en Curupaytí, que dejó 4.000 bajas aliadas en la mayor victoria paraguaya de la guerra. Otros pintores, como Ignacio Garmendia, le agregaron color al realismo fotográfico.
3 álbumes en la Biblioteca Nacional de Brasil tienen imágenes del avance aliado en territorio guaraní, cuando lograron traspasar la fortificación de Humaitá. La iglesia de la ciudad, bombardeada, se convirtió en un símbolo. El ejército aliado es como una gran ciudad, gigantesca, llena de tiendas de campaña. Está lleno de vivanderos, de los que viven de la venta de artículos de consumo. El ejército aliado está muy mal pago y esta gente lucra. Y el territorio es un territorio muy agreste, muy inexplorado. No existen mapas para localizar el trayecto que tienen que llevar adelante los soldados. El 1 de enero de 1869, los aliados llegaron a Asunción. Una vista panorámica de la ciudad vacía. Había sido ocupada y saqueada por las tropas brasileras. El palacio de Solano López, tomado por el enemigo. La estación de tren, desierta. La población huía ahora de los aliados siguiendo a su presidente. Donde estaba Solano López, estaba la patria. Un álbum tiene cartas de visita de su familia. Una foto reproduce una viñeta publicada en un periódico brasilero. Un proyecto de estatua para el mariscal, el Nerón del siglo XIX. También hay retratos de soldados paraguayos capturados por los aliados. La imagen de un prisionero que no debe contar más de 10 años, cebándole mate a un oficial. El ejército paraguayo terminó siendo integrado por niños, que pelearon la guerra porque ya no quedaban hombres. El resultado de la guerra fue para Paraguay la calamidad más grande de la historia de la nación. Es ahora muy difícil determinar qué porcentaje de la población paraguaya fue exterminada por esa guerra. Pero los detalles son de un impacto mayúsculo para una nación que quedó demolida, perdió más de la mitad de su población. Y la recuperación fue de cenizas de un país que había sido muy próspero. Cada familia paraguaya atesoraba colecciones fotográficas. Y todo eso se perdió. La mayoría de aquellas fotografías se perdieron por las penurias y las miserias increíbles que padeció esa población. En 1885, Uruguay fue el primer país en devolver los trofeos de guerra. Un kepí, un sable, un rifle, una coraza, una bayoneta. Los objetos están dispuestos frente a un fondo oscuro, como si fuera el registro de una instalación contemporánea. Una fotografía que es también un epílogo de la guerra.